Entonces, sin más preámbulo, le daríamos hoy la palabra a la secretaria del Bienestar. Bienvenida, María Luisa, adelante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues agradecerles a todas y todos ustedes por estar el día de hoy. Hoy es nuestro primer día. Le doy un agradecimiento especial a Luisa Alcalde. Ella va a estar de conductora de este programa y una felicitación. Nos sentimos pues acuerpados en un sentido de que ella va a estar como conductora en estos programas integrales de bienestar para intentar platicarles a ustedes y un agradecimiento a Luisa, un agradecimiento al coordinador que hoy nos acompaña y a la gente de comunicación, porque ellos tienen varias conferencias y esta se aumenta más. Muchísimas gracias a ese trabajo en equipo y sobre todo también a las y los ciudadanos que nos van a estar escuchando. Reflexionar sobre este ejercicio a nosotros se nos hace como un ejercicio para efectuar nuestra ciudadanía. El día de hoy empezaban los programas integrales de bienestar en un espacio y en este sentido en algunas cuentas se dio a conocer para interactuar si se tenían algunas preguntas. Consideramos nosotros que este espacio va a ser un espacio para hacer democrático un ejercicio entre las ciudadanas y los ciudadanos, si se tienen dudas, si se tienen algunas aclaraciones, si se tiene pertinentemente el saber cómo están funcionando los programas. Consideramos que es el momento. Estaríamos presentando más de 16 programas integrales de bienestar y agradezco en especial también a la gente que hace posible que estos programas integrales de bienestar se lleven a cabo. Estoy hablando de las y de los delegados, de los coordinadores territoriales, de las y de los servidores de la nación, que son una ventanilla. En este sentido, me voy a evocar, voy a pararme. No sé si requiera este mismo. Gracias. Voy a platicarles y plantearles un poquito, voy a utilizar algunas láminas y en esas láminas quisiera expresarles un poco cuál es la política social del gobierno. Es una política social diferente que a lo mejor no hemos tenido la capacidad de expresarla o de darle a entender. Y en este sentido quisiera platicarles con una laminita muy sencilla. ¿Qué es la política integral? Primero decirles que es una política integral y es una política donde en el centro está la persona, el ser humano. Pero cuando hablamos de la persona y del ser humano estamos hablando de la familia. Y en este sentido, ese es el sueño de hacer una política social diferente, una política integral. Y en esa política integral, así como podemos ver en este esquema, en este dibujo, en esta infografía, podemos revisar que cuáles son las necesidades para generar bienestar. Por eso se llaman los programas integrales de bienestar. ¿Qué necesitamos nosotras y nosotros como seres humanos para tener bienestar? Necesitamos un ambiente digno, un ambiente sano, un ambiente sin violencia. Y ese ambiente significa nuestro espacio de vida, nuestro territorio. Puede ser el barrio, la colonia, el ejido, la ranchería, pero cuando hablamos de salud ambiental estamos hablando del suelo, del agua, de la flora, de la fauna, del aire que respiramos. Y en ese sentido, esa es la parte ambiental. Pero también decimos nosotros libre de violencia porque necesitamos la seguridad en esos espacios de vida. Un ingreso digno, la parte laboral, necesitamos una alimentación saludable. Y en ese sentido, ahora se da la pandemia del COVID, el doctor Hugo López-Gatell, el doctor Alcocer, no se cansan de decirnos que tenemos tristemente una sociedad enferma, tenemos muchas enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión y tiene que ver con lo que nos nutrimos. Tristemente, nosotros somos un país que tenemos enfermedades del primer mundo y del tercer mundo.
En un sentido, uno puede ir a la zona rural y en la zona rural encontramos todavía a niñas y niños con desnutrición, pero también encontramos habitantes con obesidad, hipertensión, diabetes mellitus. Y eso se debe a una cuestión también de conciencia y de consumo. Entonces nosotros decimos, tenemos que tener una alimentación saludable si queremos generar el bienestar en nosotras y en nosotros. Educación como está dentro de la Constitución, una educación que sea para todas y para todos. Necesitamos infraestructura y servicios. Cuando hablamos de infraestructura, desde la luz, el internet, el transporte, cuestiones, caminos, carreteras y también el acceso bancario real. O sea, en esta cuestión de la dispersión de los pagos, nosotros tenemos un problema en un sentido de que tenemos poca infraestructura bancaria. Eso también es infraestructura. Y cuestiones que tienen que ver con el acceso a una vivienda digna, a una vivienda que tenga también los servicios básicos. Hablo de drenaje, luz, agua potable. Y en este sentido, ¿cuál es el centro de generar bienestar? Pues la salud. Y cuando hablamos de la salud, como lo ha comentado nuestro presidente en las diferentes asambleas territoriales que va teniendo, tiene que ver no solo con la parte material, sino con la salud física, pero también la salud espiritual o emocional. Y en ese sentido, esto es lo que nosotros soñamos, generar bienestar. Pero para generar bienestar, la política social de este gobierno cambia. Y cambia porque no lo hace una sola dependencia. Antes se creía que existía la Secretaría de Desarrollo Social y que una sola dependencia iba a ser el que pudiera disminuirse la pobreza. No, no se puede hacer. Esa es la gran diferencia con el gobierno de la Cuarta Transformación. Hablamos de programas integrales para generar el bienestar, donde muchas instituciones y muchas dependencias entramos para lograr lo que estaba en esa lámina, para lograr en el centro la salud y el bienestar de nosotras y de nosotros los mexicanos. ¿Qué queremos nosotros? Estar a la expectativa del pueblo de México, y nos lo ha dicho reiteradamente nuestro presidente, y somos enfáticos en un sentido de que la política social tiene que tener estos principios, los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Y en ese sentido más en hacer una política social diferente, porque nos debemos a la gente con mayor necesidad en este país. Cambiar las políticas de desarrollo social de asistencialista a universal. Eso es enfático en este gobierno. No es una dádiva, no es asistencialista, es universal y es un derecho para todas y para todos. En este sentido, los derechos, no dádivas ni regalos, un compromiso de no usar clientelar ni electoralmente la política social. Esto es bien importante y es un cambio transformador. En un sentido, siempre se habían ocupado diferentes programas sociales en una cuestión de cooptar un voto. Eso cambia y eso se quita. Y poner al centro a las personas, a las familias, a las comunidades, a los espacios de vida para que se puedan desarrollar las mexicanas y los mexicanos. ¿Sí le damos? Sí, la que sigue, por favor. Sí, gracias. Y algo importante y que creo que va quedando claro, y como una muestra lo hace también el presidente, hacer las asambleas en los diferentes territorios e ir visitando la funcionalidad, el funcionamiento, el revisar, el hacer una supervisión de cómo van estos programas en territorio. En ese sentido decimos nosotros una política social más de territorio, menos de escritorio. ¿De dónde vamos a sacar el diagnóstico, las problemáticas, las necesidades? Con la gente, no arriba, no en una computadora o haciéndolo en un escritorio. Y en ese sentido, pues la Secretaría de Bienestar, la Coordinación General de Programas Integrales para el Desarrollo, está basado en esto, en una atención que va directa hasta el territorio. Hablamos de 32 delegaciones de programas para el desarrollo que son coordinados por el maestro Gabriel, que también ahorita nos va a plantear qué es lo que se está haciendo a nivel de estas delegaciones y del trabajo coordinado.
266 coordinaciones regionales que están dentro de estas 32 entidades federativas, y tenemos ahí a 13.500 centros integradores de bienestar, los cuales están atendidos directamente por 19,000 servidores. Hay servidores de la nación, unidades básicas de atención, y es importante señalarlo, porque ellas y ellos son la primera ventanilla de una política social diferente. Afortunadamente, muchas y muchos compañeros hablan lenguas y entonces en ese sentido podemos atender a los 68 pueblos originarios de este país. Una política diferente que llega directamente hacia la casa. ¿Y cuáles son las acciones que ya se están haciendo, que se están llevando a cabo y que se pueden ver directamente en territorio y con una gran diferencia a la política social que se hacía antes? La primera son apoyos directos sin intermediarios. ¿Qué significa eso? Significa que en la mayoría de los apoyos se estaba buscando como objetivo bajar la burocracia y que se vaya el apoyo directamente hacia las personas que participan en los diferentes programas. Casi todos los programas están así. Que seamos un gobierno cercano al pueblo, por eso es muy importante el trabajo de las servidoras y de los servidores de la nación, de las unidades básicas de atención, y el principio de territorio. ¿Dónde los vamos a atender? Allá, en el territorio, en la ranchería, en el ejido, en el barrio, en la colonia, en esos espacios. Ahí queremos estar haciendo la política social. Y como dice en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿cuál es el objetivo de esta política social? El objetivo más importante del gobierno de la Cuarta Transformación es que en 2024 la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar. Y estamos sembrando eso, estamos haciendo un camino, una política social integral, una política social diferente. Estos son los programas prioritarios, aquí ponemos el ejemplo, y me gustaría irles mencionando porque ahí podríamos entender un poco de que somos varias instituciones, varias dependencias que participamos en diferentes programas. Voy a empezar a mencionarles los 4 programas prioritarios integrales de la Secretaría de Bienestar. En la Secretaría de Bienestar estamos con el encargo de llevar la pensión para el bienestar de adultos mayores, está programa para el bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras, está la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad y el programa Sembrando Vida. Ahí participa la Secretaría de Bienestar. En el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, está a cargo de la Secretaría del Trabajo. Son 2 instituciones, 2 dependencias. En el caso de beca de educación básica para el bienestar para las familias, Escuelas Nuestras, becas Elisa Acuña, Jóvenes Escribiendo el Futuro, becas de educación superior Benito Juárez, está a cargo de la Secretaría de Educación Pública, 3 dependencias. En el caso de tandas para el bienestar, está a cargo de la Secretaría de Economía, 4 dependencias. En el caso de igual crédito a la palabra por economía, programas de fertilizantes, precios de garantías a productos alimentarios básicos, producción para el bienestar, está a cargo de SADER, damos 5 dependencias. Y Internet para Todos y Caminos Rurales a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, si nos damos cuenta, somos 6 instituciones, 6 dependencias que llevamos a cargo diferentes programas integrales de bienestar. La política social no lo está haciendo solo una dependencia, la política social es diferente y la estamos construyendo entre varias dependencias y en ese sentido lo estamos haciendo con las mismas y los mismos compañeros que son esa ventana de información en el territorio. Creo que con esto terminaría de explicar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, secretaria. Mencionar que todos estos programas que aquí se presentan en estos meses de trabajo han permitido, como lo decíamos, consolidar el llegar a los diferentes rincones del país y poder decir hoy que por lo menos un programa está llegando a la mitad de la población.
y que el 95% de los hogares en situación de pobreza llegan estos programas. Eso ha sido la construcción integral por parte de todas las dependencias. Ahora vamos a darle la palabra a Gabriel García, por favor. Él es el coordinador de los programas integrales. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, secretaria, Luis Alcalde, Luis Albores, ambas compañeras que son para nosotros un ejemplo a seguir en todos los aspectos, y es un deleite colaborar con compañeras de esa alta calidad moral y gran perseverancia, y más que son mujeres. Aquí mandan las mujeres. Muchas gracias por permitirnos este espacio. Vamos a explicar un poco de este tema que se llamó el Censo del Bienestar. Es un instrumento que se construyó desde la transición del gobierno y ha habido una demanda de algunos sectores de la información de transparentar esta información, saber en qué consistió. Y en este momento lo vamos a explicar. Les doy un poco de antecedente cuando se logra el cambio democrático en nuestro país. Un periodo que se llama el periodo de transición, que es antes de que se tome posesión del gobierno, inmediatamente el gobierno de la Cuarta Transformación se puso a trabajar con una prioridad, es saber cuáles eran las necesidades reales de la población. Irle a preguntar a la gente, estar de cerca para tener una evaluación, un diagnóstico real de las necesidades de México y empezar a atender el problema. ¿Cuál es el primero? Tenemos 120 millones de habitantes en nuestro país, pero 53 millones están en pobreza, en situación de pobreza, y más aún 9 millones en pobreza extrema. Ese es, en síntesis, el primer objetivo a entender, a focalizar. Siguiente, por favor. Por lo tanto, para encontrar las necesidades de México, nos basamos en un primer principio metodológico. Primero los pobres. Si se atiende primero a los pobres, se mejoran las condiciones de vida en general del país y se ayuda a los que tienen un poco más. Solo que para llegar a entender, a ver de cerca, a entrevistar a 53 millones de personas, pues es un reto. Este mapa que ven ustedes es la distribución de la pobreza en el territorio nacional. Se mide por marginación, que es un indicador que mide la carencia de las personas. Como ven en nuestro mapa, los puntos negros, las zonas más oscuras, son las zonas de muy alta marginación, muy alta pobreza, donde están esos 9 millones de pobres extremos. Por lo tanto, este levantamiento de información tenía que ir a cada uno de esos puntos, esas miles de comunidades, pueblos, colonias y barrios en el país, a levantar las verdaderas necesidades de México. Para nosotros es una versión técnica de los nuevos sentimientos de la nación. ¿Por qué?
íbamos a hacer un compromiso para atenderlos a todos y cada una de estas familias. Siguiente, por favor. El otro principio metodológico es reivindicar a los que siempre habían sido olvidados y marginados, que son todos nuestros pueblos indígenas, que es en donde está la mayor riqueza cultural y es el ejemplo a seguir, inclusive para saber cómo gobernar. Por lo tanto, la otra prioridad es 623 municipios donde la población, al menos el 50%, es de origen indígena. Y es en donde están las raíces de los 68 pueblos indígenas que han sobrevivido cientos de años a todo el olvido y la marginación. Ahora es una prioridad absoluta del gobierno. Y para ponerle algunos ejemplos, hay casos como los adultos mayores, el programa de adultos mayores, que en estos municipios la edad es a partir de los 65 años, por ser indígenas, para poder recibir su pensión. Y en el resto del país a partir de los 68 años. Pero había que ubicar a todos y cada uno de estos adultos mayores en sus comunidades, en sus territorios. Siguiente, por favor. Otro asunto importantísimo es también en dónde necesitamos invertir. Programas importantes como el de Tandas para el Bienestar o ubicar suficientes becas para los estudiantes de nivel medio superior. ¿Y cuáles son esas zonas? Donde está el mayor índice de violencia, porque la violencia se va a combatir de fondo si se trabaja en la educación y en la producción. Es lo que llamamos la solución de fondo. Por eso, cuando hicimos este diagnóstico, dimos prioridad a 286 municipios con altos índices de violencia en ese momento. Es así como organizamos a un grupo de personas que nos hacemos llamar servidores de la nación en el proceso de transición. Estas personas fueron contratadas con requisitos. ¿Cuál? Que pertenezcan a los pueblos y comunidades, porque la gente que fuera a hacer este trabajo no podía ser de las ciudades o de aquí de la Ciudad de México, tenía que ser, pertenecer, vivir, estar en cada uno de esos puntos que iban a ser la prioridad para empezar nuestro diagnóstico. Siguiente, por favor. Es así como desde la transición voy a comentar una duda que ha estado recurrente, de dónde se pagó el inicio de todos estos servidoras y servidores de la nación. El recurso de transición, que antes, en cualquier otro momento, de cualquier otro gobierno que entraba en transición, había un recurso para ese periodo de tiempo, que normalmente lo cobraban los altos funcionarios. El presidente decidió que ningún alto funcionario cobrara durante el proceso de transición. Todos lo hicimos de manera voluntaria. Aquí mis compañeras están de testigos. Pero el recurso que sí existía se dividió para poder dar este apoyo a los servidores de la nación durante los meses que fue la transición. Estas cuentas son públicas y están ahí porque se pagó a través del fideicomiso que se usa para la transición. Entonces se hizo un contrato con cada uno de los servidores de la nación y en vez de que cobraran
5 o 7 altos funcionarios millones de pesos por la transición, lo cobraron 17,000 servidores de la nación en pequeños apoyos para que tuvieran una manera de poder realizar el censo desde el periodo de transición. Esa es una información que ha sido como preguntada muchas veces: ¿de dónde, quiénes son esos servidores de la nación? Aquí vamos a revelarlo a cada detalle y vamos a estar a sus órdenes, porque no hay nada que ocultar. ¿Qué trabajo se hizo? Son 17,860 servidores de la nación que realizaron 55 millones de cuestionarios. 55 millones de cuestionarios. Por darles un dato de referencia, el INEGI, cuando hace los censos cada 5 años, le llaman intercensal, levanta alrededor de 8 millones de cuestionarios. 8 millones de cuestionarios. Aquí fueron 55 millones. ¿Por qué se pudo hacer tan rápido? Porque se hizo a través de herramientas de tecnología en el propio celular de cada compañera, compañero servidor de la nación. Y desarrollamos un software que no costó, lo hizo el propio equipo de transición y levantó la información con su celular. Pero no solamente eso, le tomamos una fotografía a todos, de los lugares en donde se levantó el censo y a cada una de las personas. Los servidores de la nación visitaron 26 millones de domicilios de los 32 millones de hogares que existen en el país. ¿Dónde estamos seguros de haber visitado todas las comunidades? Justamente en los puntos negros, que es en donde está la mayor pobreza y donde están las comunidades indígenas. Esto aquí parece sencillo, solo que deben de saber todas y todos que de los más de 2 millones de kilómetros cuadrados que tiene nuestro territorio nacional, el 98% es el mundo rural de México. Solamente el 2%, territorialmente hablando, es en donde están las ciudades y las grandes concentraciones. Por eso lo que hicimos fue ir de la periferia al centro. Por eso al principio no se veía todo lo que tenía que hacerse, porque las servidoras y servidores de la nación estaban en todos y cada uno de esos pueblos que siempre habían sido olvidados, y ahí sí no llega la comunicación y no hay señal de internet. Por esa razón se tuvo que esperar a dar los resultados hasta que esto se convirtiera en hechos, no antes. Si no hubieran sido estadísticas, y estadísticas ya había muchísimas en el país. Estos cuestionarios y domicilios están ubicadas en 898,000 localidades y colonias de 2,465 municipios. No hay un rincón de México que no se haya visitado y tenemos la evidencia georreferenciada. Y este censo se levantó en 6 meses con 20 días, inició el 29 de septiembre del 2018, concluyó a mediados de abril. Siguiente, por favor. Los programas que se consultaron fueron adultos mayores, pensión para el bienestar con personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro en zonas rurales, porque por fortuna los jóvenes pudieron registrarse en una plataforma en internet que fue desarrollada, pero algunos de las comunidades rurales hubo que irles a dar la información a esas comunidades con tal de que se quedaran ahí y se encontrara trabajo en sus propios pueblos, en la comunidad. Becas para el bienestar en los 3 niveles de educación, crédito ganadero a la palabra, producción para el bienestar, los productores del campo, las tandas. Aquí hago una pequeña pausa. En las tandas, de todos estos millones de cuestionarios, 7 millones fueron personas que querían iniciar un negocio, de las cuales 5 millones tenían registro federal de causante.
Y de ese universo de 5 millones se ha seleccionado con este censo el primer millón de créditos a la palabra que ya está funcionando. Entonces, esta es la funcionalidad del censo. La información sirve para conocer cuál es la realidad de dónde está la gente. Siguiente, por favor. Esta estrategia del Censo del Bienestar tiene un documento metodológico con todos los cálculos científicos, sociales, que por supuesto tienen una metodología establecida. Y va a estar a disposición de ustedes a partir del próximo lunes 18 de mayo en esta página de internet del gobierno. Ahí vamos a entregarles todos los detalles para que el mundo académico, periodístico, de crítica, pueda ver ahí si existe o no un método. Pero no hay que perderse mucho. Si se va a donde están las personas que tienen esta vulnerabilidad, se toma la información, ese es el método. Primero los pobres, primero los pueblos indígenas, y vamos a atender las zonas de alta violencia con programas integrales de desarrollo. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cómo se organizó todo este trabajo? 32 entidades, un responsable por cada estado, conocidos como delegados. 266 regiones, son las mismas regiones en las que se organizó la Guardia Nacional, para que todos los programas de desarrollo fueran integrales, se atendiera todo de manera conjunta, pero a nivel territorial. De aquí tenemos 13.512 a lo que llamamos centros integradores, que lo voy a explicar brevemente en la siguiente lámina, y directo en atención a la gente, 17.860 servidores de la nación, cuyo nómina está publicada mes con mes en la página de la función pública, donde están los sueldos de todos los funcionarios. Y ustedes pueden tomar esa base e ir a entrevistar a cualquiera que gusten, porque cada una de estas personas, estamos plenamente conscientes y seguros, tienen principios. Si hubiera alguna falla, la vamos a corregir, pero tenemos principios que nos rigen, que en algún momento voy a tener oportunidad de hablar más sobre ese tema. Finalmente, concluyo, siguiente lámina por favor, con esto que llamamos centro integrador. Miren ustedes, esas pelotitas de color azul que ven, que van hacia un centro, son todos los pueblos y localidades de México, pero que normalmente van a un punto que le llamamos centro integrador. Es en donde hay algún servicio mayor al resto de las comunidades, donde tradicionalmente se hace el día de plaza, donde hay servicios básicos. Así es como se mueve la gente, de la localidad de origen a la localidad concentradora, a esos núcleos que se llaman centros integradores. Y es ahí donde tenemos que hacer algo bien importante, que es llevar el gobierno a la gente, no que la gente venga al gobierno. Pregunten a cualquiera que viene a hacer un trámite a las grandes ciudades, de cualquier pueblo o comunidad, cómo el gobierno es sordo y muy lejano, se gasta mucho. La idea es acercar el gobierno a la gente. Por eso vamos a atender en estos centros integradores, que son unos lugares en donde le damos el servicio integral a la ciudadanía, y en un futuro vamos a poder integrar el servicio de internet y el servicio bancario, que va a ser objeto de mucho de lo que vamos a hablar. Pero este centro integrador, para ya no expandirme más, les trajimos un testimonio de un servidor de la nación que explica de propia voz qué significa un centro integrador. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias, Gabriel. Vamos a presentar rápidamente un video y después daremos paso a las preguntas por parte de los medios de comunicación. Adelante, por favor. La política de bienestar garantiza la efectividad de los derechos de las y los mexicanos, atendiendo el ciclo de vida de las personas. Busca construir un país equitativo, incluyente de la diversidad y con justicia social, poniendo en el centro a las personas, buscando la cohesión comunitaria y priorizando la atención de las personas más vulnerables. El bienestar del pueblo mexicano es una responsabilidad conjunta de todo el Gobierno de México, asegurando una buena alimentación, salud, educación, vivienda, seguridad en las familias y comunidades, servicios, trabajo, infraestructura, caminos, lugares de recreación y acceso a la cultura. El Gobierno de México garantiza el bienestar del país a partir de 25 programas prioritarios, impulsados por las distintas dependencias y con esfuerzos transversales e integrales. Estamos construyendo un país justo y equitativo para todas y todos. Gobierno de México. Un centro de integradores donde realmente tenemos una oficina para estar atendiendo a todos los beneficiarios, estarles dando la información, estarlos atendiendo también igualmente con respeto y con cariño. Me motivó toda esta gente y muchos que no vemos que son niños, otros que están discapacitados también que no pueden caminar. Entonces mi satisfacción más grande es esa, estar sirviéndole a esas personas. Me siento muy feliz por haber logrado una cosa que a lo mejor todavía no me la esperaba, pero cuando ya lo logré es un triunfo que yo llevo en mi corazón ya también más. Que vale el esfuerzo también que uno hace para que ellos también cambien su manera de vivir. Mi nombre es Francisco Alemán Luna y soy servidor de la Nación y para servirle aquí estamos. Muchísimas gracias. Pues damos entrada a los medios de comunicación, si les parece, 2 de este lado y después 2 de este lado. Empezamos con usted, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Bianca Aguirre de Notimex TV. Por favor, secretaria María Luisa Alcalde, saber qué va a pasar en el sector aeronáutico, cómo se les va a apoyar, dado que hay aerolíneas en el mundo como Avianca, que es colombiana, ya se declaró pues en quiebra de manera voluntaria. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, aquí con Interjet? Y es que ellos ya pusieron 4 aviones Sukhoi Superjet 100 pues en garantía, esto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y también pues dado que hay muchos sobrecargos y pilotos que bueno pues están obviamente sin operar dada la pandemia, pero ¿qué viene para ellos en el futuro? Muchas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Como ya se ha dado a conocer, tenemos una estrategia para atender no solo este periodo de la pandemia que forma parte de estos programas del bienestar, sino también de la reactivación económica. Todos los créditos que de hecho en la próxima conferencia se dan a conocer cuáles son los avances, los 3 millones de créditos, los programas del bienestar, los programas de infraestructura para poder generar empleos, son el proyecto de reactivación, a diferencia de otras administraciones donde se concentraban los esfuerzos en apoyar a ciertas empresas en específico, la mayoría de las veces las empresas más grandes del país. Hoy la estrategia radica en apoyar a los de abajo, en el entendido que a través de estas transferencias y de estos programas prioritarios, de los créditos y de la generación de empleos, se pueda bajar estos recursos que permita que haya poder adquisitivo, que se mueva la economía desde abajo y que permita entonces esta recuperación que estamos seguros vamos a ir obteniendo hacia adelante. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Carlos Guzmán de ABA Noticias. 2 preguntas. La primera, en la mañana estábamos platicando con el maestro Zoé Robledo después de la presentación del programa de de regreso a la nueva normalidad. Un dato importante que nos llama mucho la atención es la cuestión de que
De los empleos que se han perdido los empleos que tenían peores salarios. Ahorita el salario de base de cotización, según nos decía Zoé Robledo, es de aproximadamente 380 a 400 pesos. ¿Qué es lo que va a hacer, aprovechando que está usted de la Secretaría del Trabajo, en cuanto a estrategia para poder recuperar estos empleos que se han perdido y obviamente para que en cuanto se recuperen tengan un mayor nivel de salario base de cotización? Y la segunda, tanto para la secretaria del Bienestar o para el jefe de los servidores de la Nación, que nos pueda hablar un poco de cuál es la meta que se tiene o si se mantiene la meta de reducción de pobreza que se estipuló al principio del sexenio. Obviamente las circunstancias han cambiado con esta cuestión de la pandemia. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. En efecto, aquí mismo en la mañana, acompañando